un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de Cooperativa.cl. El primer café de este martes lo vamos a compartir con la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, con el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, con Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, y con Luis Pardo, diputado electo de Renovación Nacional. Con ellos y con ella entonces nos tomamos y conversamos este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Así para la sociedad bastante impactante ver a una jueza de la Corte Suprema con esposada, llevada ante los tribunales. Me refiero a Ángela Vivanco, que pasó su primera noche recluida en una cárcel. La han formalizado por cohecho y lavado de activos. Esta formalización, mejor dicho, continúa hoy martes. Recordemos que fue destituida de su cargo el año pasado por varias irregularidades y es bastante impactante. Se dice que esto es histórico, nunca antes había ocurrido. Todas las acusaciones, las informaciones que hay, los relatos de distintos testimonios y también otros imputados, y hasta una foto en un hotel en Buenos Aires con unos fajos de dinero, que bueno, podría ser porque claro, el dinero en Argentina, si son billetes argentinos, se necesitan cientos y cientos de billetes para una suma más importante, pero también dólares. Bueno, en fin, ella ha dicho que hay mucho show mediático en esto, pero también uno hace la reflexión sobre esta famosa reforma al sistema de nombramiento de jueces. A ver, la primera reacción, Luis Pardo, cómo obviamente esto afecta a la credibilidad de las instituciones. Además de eso, ¿cómo esto es un antes y un después, crees tú, en este sistema de nombramientos? Bueno, una cosa son los temas, buenos días Cecilia y a todos los panelistas, una cosa son las modificaciones institucionales y legislativas que habrá que hacer para ir mejorando los nombramientos, mejorando las distintas circunstancias que han dado lugar a este tipo de ilícitos y que lo facilitan. Y otra cosa es la reacción con la institucionalidad vigente, y ahí yo quiero rescatar que efectivamente esto es inédito, es muy doloroso ver a una máxima autoridad del Poder Judicial esposada frente a un juez, pero creo que es una imagen que también debiera indicarnos que tenemos instituciones que independientemente que tienen que ser perfeccionadas, funcionan, y que la ciudadanía que está con mucha razón decepcionada y desconfiada del sistema y de sus autoridades, por lo menos en este episodio está viendo que la justicia está funcionando, y creo que eso es lo positivo de esta lamentable circunstancia. Claro, más o menos son las mismas reacciones, ¿no es cierto?, cuando estalló el caso Hermosilla, ¿se acuerdan, verdad? Prisión preventiva, después en el domicilio, y a partir de ahí todo lo que salió. Pero, Lautaro, a ver, no sé si alguna vez tuviste la oportunidad de conocer, de conversar con Ángela Vivanco. Recordemos que ella además tuvo una relación bastante estrecha con la política años atrás, ¿verdad? Y por si no lo dije, está acusada de pagos, gestiones, ¿no es cierto?, para hacer favores en designaciones de abogado. Bueno, en fin, a ver, Lautaro, más allá de, claro, por supuesto que orada la confianza de la institución, pero también me imagino que para que esto ocurra no puede actuar ella sola, también tiene que haber un sistema que lo permite, ¿o no? Yo creo que sí. Yo primero, buenos días Cecilia, buenos días a los panelistas y a la panelista Paulina. Creo que un hecho gravísimo desde el punto de vista de una demostración más de una cierta situación un poquito descompuesta en lo que es la forma en que se hacen las promociones dentro de los distintos espacios del Poder Judicial. Y esto ya es la guinda de la torta, la gota que rebasa el vaso,
la ciudadanía necesita tener confianza en el Poder Judicial si queremos que éste opere cumpliendo, digamos, lo que le corresponde institucionalmente. Y con situaciones como esta, yo nunca compartí con ella, ni de lejos, digamos, por contemporaneidad, digamos, no tenía actividad que fuera vinculante, pero lo que fuera. Aquí la primera cosa que queda en cuestión es el sistema de promoción de algunos jueces que llegan a ser parte de la Corte Suprema. Ella tenía, digamos, no tenía carrera judicial y entró, digamos, con ciertas promociones, respaldo, etcétera. Hay que ver cómo fue eso, cómo se llegó, cuántos más pueden estar en la misma situación, y porque no es la única persona del Poder Judicial que ha salido a la palestra, y necesitamos todos tener garantías que el Poder Judicial es neutro, que es judicial como con el rigor propio de la ley, y que no hay de por medio actos, porque hay una descomposición de corrupción. Es un hecho que supera solo el que alguien se equivocó y hizo una cosa indebida, sino es un sistema. Y tú dices bien, digamos, esto no me cabe ninguna duda que hay más gente, no sé si del Poder Judicial o no, involucrada detrás de la posibilidad que esto se diera en las dimensiones que hasta la fecha se están dando a conocer. Ya tenemos el caso de Hermosilla, ha llegado hasta la mitad, nos ha seguido avanzando, que también, digamos, tenía una posibilidad de interferir en nombramiento, en composiciones de sala, es decir, una cosa que la gente de a pie no conoce. Y sin embargo le toca pagar las consecuencias cuando estos señores, un poquito, o señoras, toman determinaciones que son fuera de apelación y dictaminan sobre la vida de otros. Creo que es un tema que debe remecer a la sociedad, a lo menos a los espacios políticos, y ver, digamos, cómo de conjunto se impulsa en forma muy transparente una ofensiva que sanee y logre, digamos, entregar una idea de poder judicial que sea de credibilidad para todas y todos en su tarea. Claro. Ahora, remecer también quizá a la política, a quienes, sin duda. A quienes hacen las leyes. Por ejemplo, Paulina Bodanovich, esto de la reforma del sistema de nombramiento de jueces y todo aquello que se hace cada día más urgente. ¿En qué está ese tema, Paulina? Buen día. Hola, muy buenos días. Mire, yo soy totalmente partidaria de modificar el sistema de nombramiento, no solo de los jueces de la Corte Suprema, sino que otros tribunales y otros cargos que nos compete desde el Senado votar. Por ejemplo, ayer había 5 votaciones para llenar los cupos de tribunales ambientales. Sí. Y la verdad es que no conocíamos a las personas, no tenemos mayor conocimiento de quiénes son, cuál es su trayectoria. Finalmente no hubo quórum para votar aquello y quedó suspendido. Entonces yo creo que hay que revisar la forma en que se produce finalmente estas nominaciones y designaciones. Ahora, cuando ustedes hablan, claro, pareciera que tú dices, Paulina, no sabíamos, no hubo quórum. Bueno, pero los protagonistas son los parlamentarios y las parlamentarias. También hay una autocrítica porque no hubo quórum, porque no estaban al tanto. O sea, no hubo quórum afortunadamente. Al menos yo no estaba disponible para votar en las condiciones que se presentó esa votación. Ya, ¿y quién es responsable de las condiciones que se presenta esa votación? Porque para un poco didáctico el asunto, para tratar de entender cómo funciona. Mira, como son tribunales ambientales, supongo que tendrán que ver desde el Ministerio de Medio Ambiente. Okay. Pero creo que la forma en que se produce esto, aquí traen los nombres para el Consejo del Banco Central. Hubo hace un tiempo, no sé si se acuerdan, que se designaron, se votó aquí porque había un acuerdo para votar 2 personas y finalmente una de las personas designadas tenía un tema de un conflicto de interés que finalmente se dejó sin efecto. Entonces yo creo que el problema no es que participe el Senado, sino cuál es el rol del Senado en esto. Si simplemente es votar la propuesta del gobierno, yo creo que es mejor que nos ahorremos ese paso
y derechamente sea el gobierno, cualquiera que sea el gobierno, el que designe los cargos, pero que no vengan al Senado, porque nosotros no tenemos un rol en el caso, por ejemplo, de estos tribunales ambientales y de otros cargos que tienen que ver con el Ministerio de Hacienda, realmente de poder escuchar a las personas, de formarse una opinión, como sí ocurre en el caso de los ministros de la Suprema, que sí son escuchados por la Comisión pero, de Paulina, Constitución. Claro, pero ahí está, son escuchados los ministros de la Suprema y mire dónde estamos, con Ángela Vivanco pasando una noche en la cárcel. Entonces, algo hay... Pero Ángela Vivanco no tuvo el voto de todos los partidos ni de todos los senadores. Pero de muchos, sí, de la gran mayoría, por algo fue elegida. Pero me refiero a que no sé si eso da garantía al final del comportamiento de estas personas que son nombradas, pero lógicamente eso no lo pueden ustedes garantizar tampoco. A ver, diputado... Lo que pasa es que las sí. personas debieran llegar por una trayectoria y que finalmente eso sea, en el caso de los jueces, siempre se dice los jueces hablan por sus fallos. Entonces, bueno, creo que nosotros tenemos que avanzar a un sistema distinto, más transparente, donde prime la trayectoria de las personas. En otros países, por ejemplo en México, se acaba de hacer ahora que la judicatura sea electiva, que sea electoral. Eso también es un problema. Entonces, el mejor sistema, tal vez hay que buscar un sistema para que dé garantías de transparencia y de que finalmente quienes llegan a estos altos cargos sean personas competentes, probas y que estén finalmente al servicio de la justicia. A ver, Agustín Romero, diputado, usted viene saliendo de una votación a todo esto. Sí. Estamos, primero, ¿qué pasó con esa votación? ¿Qué era? No, se estaba votando la contratación de algunas personas para la ley del subsistema de inteligencia económica. Así que estábamos votando esa parte, ¿no?, en la Comisión de Hacienda, porque en la parte de la Comisión de Seguridad se votaron el resto de las normas relacionadas con temas de secreto bancario y todo. Así que, ¿Y cómo resultó la votación? Se rechazó la contratación de personas, ¿ya? ¿Por qué? En la comisión. Es que lo que pasa es que nosotros estamos convencidos de que ya no puede seguir engordando más el Estado. Entonces, ojalá que el próximo gobierno se estrese un poquito y tenga la posibilidad de reasignar personas, porque ya es suficiente. Cada vez que se crea alguna atribución o se abre algún tipo de nueva facultad para alguien, hay que nombrar gente. Si es para ponerle corcheta a la corchetera, hay que poner 2 funcionarios. Si es para recoger un clip, también. Entonces ya de una vez por todas resignemos y que el Estado también se empiece a preocupar de ser más eficiente. Esa es la invitación que hacemos. Estamos hablando, diputado, del caso, ¿no es cierto?, que es el escándalo, digamos, del momento, la ex jueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ¿no es cierto? Ya está al tanto. Sí. ¿Usted quién no está al tanto? Sí. Que pasó su primera noche en prisión. Continúa hoy la formalización y estábamos hablando sobre, a propósito de eso, sobre la necesidad de el sistema de nombramientos, esa ley que debería cambiar cómo se nombran los jueces para que no ocurra esto. En ese sentido, ¿cuál es su postura y la del Partido Republicano? Oye, sí, gracias, Cecilia. Primero saludar también a Paulina, a Lautaro, Luis Pardo, entiendo que también está, sí. Así que un saludo a todos. Mira, yo creo, Cecilia, que efectivamente esto es urgente, y yo esto lo he planteado desde la primera acusación constitucional que tuvimos acá, en que el sistema de nombramiento es el que está hoy día siendo superado por la realidad, ¿ya? Obviamente que la corrupción no se va a mejorar con un sistema de nombramiento distinto, pero claramente lo que está pasando hoy día en el Poder Judicial es muy grave y tampoco se arregla con más acusaciones constitucionales. Ya hemos sacado a varios jueces de tribunales superiores de justicia por estos temas y no se avanza. Yo creo que efectivamente una parte es el tema del nombramiento de los jueces, y aquí yo creo que ya la experiencia que puede sonar bien en el papel, que haya un poder como el Senado, que pueda también representando a la ciudadanía a través de sus representantes dentro del Congreso, puedan tener injerencia en estos nombramientos, yo creo que ya quedó superado. No podemos culpar a los senadores que eligieron a Ángela Vivanco o uno u otro magistrado por su comportamiento posterior, y eso usted muy bien lo señala. Y por eso, por ejemplo, hay propuestas como la que he escuchado de Johannes Kaiser, que yo creo que también vale la pena de repente atenderla, que es el tema del sorteo. Que es el tema del sorteo, claro, que hay un tema técnico, que las personas cumplen
las características o los requisitos técnicos compatibles, y después de eso no interviene nadie, sino que solamente a través de un sorteo se elige a la persona. Pero eso también va a quedar superado si no existe alguien que después persigue el comportamiento de estos jueces. Yo creo que hay que abrirse la posibilidad de que, más allá de lo que haga la Corte Suprema en sus atribuciones que tiene también para el tema disciplinario, exista también otra entidad que pueda estar verificando el comportamiento de los jueces. Esto es súper complicado y yo creo que acá yo no tengo la respuesta, pero lo que sí creo que es una oportunidad muy grande para todas las fuerzas políticas de sentarnos a conversar esto una vez por todas, porque no sacamos nada con seguir sacando jueces a través de acusaciones constitucionales. Esto tenemos que resolverlo desde el nombramiento y desde el control que tenemos que hacer disciplinario. De hecho, Johannes Kaiser pide no designar más supremos sin nuevo sistema. Ahora, recordemos un poco la trayectoria también. Ángela Vivanco estuvo ligada a la política. Recordemos que así es, ella estuvo en el partido de Francisco Javier Errázuriz, la Unión de Centro-Centro, y en el 97 fue candidata a diputada de la mano de Renovación Nacional. Luis Pardo, en ese sentido, ¿recuerdas algo de su conducta como, más que conducta, de su rol en la política? No, la verdad es que yo la conocí como abogada después, y en la política no tuve contacto con ella porque yo no estaba, de hecho, en política en esos años. Ok. Bueno, en todo caso, hay muchos fallos donde ella estuvo presente, donde tuvo importancia, y eso es lo que se está investigando. Recordemos que esto está en plena investigación, todavía no ha sido condenada. Siempre insisto en ese punto. Bueno, veremos que... Pero Cecilia, sí, una Agustín, cosita, sí. Pero sabes que desde el punto de vista técnico, Ángela Vivanco era una buena abogada. No sé, Paulina, cuál es tu opinión también, perdona, pero Ángela, desde el punto de vista técnico, no era una mala abogada. O sea, en el fondo, cuando hablamos del tema, por ejemplo, el sorteo, Ángela Vivanco perfectamente también podría haber pasado ese filtro por los requistos técnicos. Era profesora de una universidad. ¿A servicio de quién ponía su expertise? Es como controlas después también. O sea, no solamente se resuelve por el nombramiento, sino que también por el control posterior. A ver, Lautaro quería decir algo. Muy breve, digamos. Lo primero es, no puede ser buena abogada una persona que tiene un conflicto violento desde el punto de vista ético, valórico, con su profesión, digamos. Yo imagino que actuar en acciones de carácter corrupto no tiene nada que ver con el currículum que tienen que presentar luego para las promociones dentro del Poder Judicial. Entonces creo que esto es condenable absolutamente, la persona que se hace cargo de ella misma. El tema es, si es que hay ramificaciones, contagios, etcétera, eso queda abierto, la ciudadanía tiene derecho a tener una duda. Y lo otro que a mí me cabe la duda, cuántos votos de ella que significaron tener de por medio personas que fueron sujetos de esos votos en contra, no estaban, digamos, presionados por terceros, por segundas cosas, por nuevas dádivas, por manifestaciones, digamos, de beneficios personales o de sus cercanos. Es decir, todo eso queda abierto, digamos. Es un tema que es muy grave, porque pone en cuestión el sistema del Poder Judicial en una nueva manifestación de falta de transparencia, de falta de que las reglas del juego sean las que funcionen en igualdad de condiciones para todos y que sean capaces, por calidad profesional, que la primera mención que tiene eso es que es reñido con cualquier acto de corrupción, puedan, digamos, fallar. Claro. Recordemos que... Sí, Luis Pardo. Sí, no, lo que pasa es que hay que distinguir varias etapas. Si se hace un sistema de sorteo o de selección a través de un consejo, lo que se está eliminando es justamente todo el espacio que deja el proceso a través de el Congreso de circulación de intereses, de ¿cómo se llama?, de deudas pendientes porque me apoyaste o no me apoyaste, y creo que eso en sí mismo es valioso. Yo creo que hoy día hay que desacoplar los nombramientos del sistema judicial de
del sistema político a través del Congreso, y eso por sí mismo es un avance. Ahora, obviamente, lo que está diciendo el diputado Romero es que si Ángela Vivanco se hubiese presentado a un concurso, sin duda habría aprobado, porque era y es una abogada muy calificada. Distinto es que ponga esos talentos al servicio de una mala causa y de una mala conducta. Pero por lo menos eliminaríamos el espacio que deja para que los Hermosilla y este tipo de personajes tengan influencia sobre los jueces. Y yo creo que eso ya es un avance muy importante de cara a la recuperación de la credibilidad de la ciudadanía. Por ejemplo, el ex asistente de Ángela Vivanco relataba ante la Fiscalía el pago de cuentas en efectivo, traslado de archivos de la ex ministra a las bodegas de Llaver, incluso a él lo mandaba a pagar las cuentas, incluso a hacer la compra del supermercado. ¿Cómo eso no llamó la atención de él, del entorno? Bueno, en fin, tal vez se normalizan conductas que no son normales. Recordemos que Ángela Vivanco fue vocera también de la Corte Suprema y tuvo ¿se acuerdan ustedes lo de el tema de las ISAPRE? Que fue muy comentado aquel tema. Ella dejó de ser vocera justamente cuando dio una entrevista donde abordó el fallo que obligaba a las ISAPRES a restituir cobros en exceso. Y ella dijo que los excedentes de las ISAPRES serían devueltos solo a quienes realizaron presentaciones ante la justicia y no a toda la cartera de cotizantes. Y ahí quedó el escándalo y en fin, porque eso sorprendió a las autoridades del gobierno, a las ISAPRES, a todo. Bueno, en fin, a ver... es que a mí... Sí, Lautaro. Cecilia, solo un alcance, que lo digo en beneficio de quienes nos escuchan. ¿Cómo podrá ser un buen abogado alguien que actúa intencionadamente? Bueno, vamos a decir que fue una casualidad, que iba pasando, que le hicieron intencionadamente para faltar a la ley, porque los actos de corrupción en figuras como ella son fuera de la ley, son contra la ley. Entonces no hagamos esa asociación, si no la gente se va a inscribir para ser un gran abogado y el mejor estafador del mundo, digamos. Eso no puede ser dar una mala señal. No es eso lo que estamos diciendo. Yo lo digo, yo lo estoy diciendo. Paulina, a mi gusto, lo más importante de esto, cuáles son las enseñanzas que obtiene, en este caso la sociedad, en este caso las instituciones, porque lo contrario vamos a tener que lamentar de nuevo otra Ángela Vivanco que no sé qué tuvo, por una presentación ficticia. O sea, aquí no se puede, a la simulación. Tiene una tarjeta, se sabe las leyes de memoria, no sé, lo que ustedes quieran para calificar académicamente, pero tiene un punto muy débil, que es la negación para alguien que está trabajando en justicia. Paulina Bodanovich, no sé si escuchó todo este tema. Sí. Ya, para cerrar ya este asunto, como estábamos comentando, la trayectoria de Ángela Vivanco, cómo puede haber pasado inadvertido todo esto, y las conductas, los detalles que se van conociendo, y si... se puede considerar una buena abogada, decía Agustín Romero, Luis Pardo, decía, y hubiera quedado perfectamente en el sorteo porque es calificada. Claro, pero el Lautaro dice, ¿cómo pueden considerar buena abogada a alguien que ha cometido estas faltas, digamos, a la buena conducta? Mire, yo me quedo con lo que decía Lautaro en las últimas palabras, en el sentido de que cuáles son las lecciones que se pueden sacar de casos tan graves como este. En primer lugar, la igualdad ante la ley. Aquí no hay privilegios, no hay nadie que pueda saltarse lo que es las normas y el trato, ir a juicio, en fin. Lo segundo, respecto a los nombramientos, ustedes decían, si hubiera ido a concurso, ella postuló a un cargo, fue propuesta por la Corte Suprema, luego por el presidente de la República y luego aprobada por el Senado. Es decir, aquí hubo filtros que no podían prever una conducta como la que ocurre. Claro. Pero creo que a partir de eso también el sistema muestra falencias, no solo en el caso de los ministros de la Corte Suprema. Recordemos que el mismo sistema, el que funciona para la designación de los fiscales regionales, del fiscal nacional,
y de otras autoridades como estos consejeros del Banco Central, los funcionarios que quedan en los altos cargos, esto de ADP, de Alta Dirección Pública. La semana pasada aquí en el Senado hubo que ratificar 2 nombramientos, de manera tal que hay un tema de competencias o de currículum que es objetivo y que hay que mejorar. Y que esos filtros finalmente, porque la participación de todos los poderes del Estado, en el caso de los ministros de la Corte Suprema y de otros cargos, está la Corte, luego está el presidente y luego el Senado, es decir, participan los 3 poderes, y el sentido de eso era finalmente dar un intercontrol que claramente no está funcionando. Bueno, el otro tema inevitable de abordar, por supuesto, teniendo acá a la presidenta del Partido Socialista, al presidente del Partido Comunista, es lo que ha pasado con esta especie de divorcio entre el socialismo democrático con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Lautaro, ayer leía una entrevista en la radio ADN, cuando le preguntan si entiende por qué se hace esta reunión y no los invitan a ustedes ni al Frente Amplio. La verdad es que yo no tengo una explicación que sea concluyente, dijo Lautaro. No quiero especular sobre esto, y que espera que estén dispuestos a conversar para tratar de entender. De este primer café puede salir el compromiso de una reunión, quizás, Paulina. Paulina, está muteada, Paulina. Sí. Ahora. Creo que es importante entender que no se quede instalada los titulares de los diarios. Aquí no hay divorcio, no hay quiebre, todas esas palabras que se han querido instalar respecto de fuerzas que evidentemente requieren una articulación política, y que es el compromiso que nosotros tenemos, no solo como partido, sino con la gente. Aquí hay temas de fondo que nos interesa tener una conducta política consistente con nuestra historia como progresismo y con lo que son la defensa de los derechos de las personas. Por lo tanto, lo que puedan ser diferencias de índole política, que no las creó el Partido Socialista, quiero ser bien clara, porque aquí los diputados socialistas fueron agredidos por diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista, y frente a eso una reacción política, que fue decir, stop, nosotros no volvemos a sentarnos a ese cónclave que estaba previendo, porque claramente no se puede ir a una reunión donde hemos sufrido un trato de esta forma, que por lo demás ha persistido durante varios días. Ahora hace poquito rato el diputado Sáez vuelve a arremeter. Entonces la verdad es que uno quisiera poder concentrarnos en lo que es la urgencia, lo importante y los desafíos de futuro. Y el compromiso del Partido Socialista de Chile es ese. Ahora, nosotros vamos a conversar, vamos a mantener el diálogo, pero también exigimos respeto. Paulina, ¿hace diferencia entre Frente Amplio y Partido Comunista, o a los dos le reclama este maltrato? Que todo surgió a partir de las ¿no es cierto?, la sentencia respecto al caso Gustavo Gatica y la ley Naim Retamal. Es que mire, nosotros las alianzas no son alianzas en lo bueno, y cuando hay problemas cada uno pa' su santo. Aquí, frente a un hecho tan grave como es digamos, las lesiones graves que han dejado ciego a Gustavo Gatica, y un fallo judicial que aún no está firme, donde todavía quedan instancias, yo lo que habría esperado como oficialismo, como progresismo, es el apoyo transversal a Gustavo Gatica en cuanto víctima, en cuanto a la revictimización que ha sufrido, la valoración transversal a los derechos humanos que podríamos haber hecho, y no que se saliera a buscar culpables acerca de una ley que por lo demás tampoco hay claridad de si es aplicada o no, y más bien pareciera que no. Entonces creo que eso no corresponde para quienes hemos sido alianza de gobierno los últimos 4 años, pero tampoco con quienes hemos trabajado por largos años, como el caso del Partido Comunista. Ahora, la solución de esto, no sé, yo al menos no soy de ventilar
las conversaciones privadas que mantengo con los demás dirigentes políticos y por supuesto que vamos a buscar fórmulas de poder seguir trabajando juntos porque aquí los intereses de las personas están por encima de aquello, pero también esperamos ciertos gestos políticos. Vamos a ir a comerciales, a la vuelta Lautaro, ¿ok? Y también, por supuesto, la opinión del diputado Romero y de Luis Pardo. Paulina, no se me vaya, quédese ahí porque a la vuelta seguimos con este tema. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. En este primer café de hoy estamos con Luis Pardo de Renovación Nacional, Lautaro Carmona, que es el presidente del Partido Comunista, con Agustín Romero, el Partido Republicano, diputado, y con Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, también ella es senadora también. Nos acompañan nuestros auspiciadores y las vacaciones están fuera de presupuesto y la suerte parece no llegar. Dale un giro a tu verano, entra a Latam Win, usa el código Betwin y recibe 5.000 pesos para jugar, porque si todo sube, al menos que baje el estrés. Latam Win, sabes, juegas, ganas. Estábamos hablando sobre esta especie, algunos le llaman quiebre, otros dicen que no es quiebre, que son diferencias legítimas de entre los partidos respecto, ¿no es cierto?, a esta especie de parteaguas que se ve desde afuera entre socialismo democrático y Frente Amplio y Partido Comunista, que se puede avisorar como dos oposiciones, dos partes distintas, digamos, de la izquierda, ¿no? Dos alianzas distintas, esa es la palabra. A ver, ya escuchamos a Paulina Bodanovich, como ella decía, esta mañana también el diputado Sáez del Frente Amplio se refirió al tema, diciendo que las declaraciones de Bodanovich le parecían declaraciones más para la galería, que responden a una dinámica interna del PS y que hay que ir bajándole a este tipo de bravuconadas. Yo creo que no hay un quiebre realmente. En fin, a ver, Lautaro Carmona. A ver, Cecilia, a ver, lo primero, me gustaría que este debate no hubiera estado, pero está, y cuando se plantea lo mejor es abordarlo, buscando siempre que quede como centro cuál es la mirada y la propuesta y la perspectiva positiva hacia adelante. Que se reúnan los partidos del socialismo democrático, yo lo decía, es un espacio al cual no solo tienen derecho, digamos, pueden hacerlo tantas veces como quieran y no tiene por qué nadie afectarse. Y que los temas sean de la política, por cierto, también, digamos. Por tanto, yo no tengo, dada esa reunión, una mirada que cuestione la reunión y que me plantee de otra manera. Por la contraparte, los partidos que no estábamos allí, me refiero al Frente Amplio y el PC, no constituimos una nomenclatura distinta como alternativa al socialismo democrático. Son partidos cada uno con su identidad, su unidad, su pertenencia propia. O sea, superamos hace mucho rato la prodignidad. Entonces no hay como un debate entre dos fuerzas que constituyen una articulación y otras que son otra articulación. Eso, si fueran estrictamente reuniones de intercambio de política, no tiene por qué nadie mirarlas con ningún tipo de observación, que no sean los que participan de las reuniones y hacen sus precisiones. Sí. Lo que ha surgido de aquí, digamos, y que tiene origen en una causa tan noble, tan grande, porque ahí está el origen, que fue el fallo que al responsable del disparo a la vista, a Gustavo Gatica, hoy día parlamentario electo, colega de varios de los que están ahí, y se sabe, digamos, a ciencia cierta, porque el mecanismo que usan las salas para determinar, digamos, por qué fue el disparo, genera, digamos, una reacción en cualquiera persona que va pasando el impacto tan grande que teniendo conciencia. No son cualquier persona que van pasando, o sea, el tema... No, yo lo estoy diciendo con mayor razón, mayor razón para quienes estamos directamente involucrados y tenemos cercanía, y fue en nuestra lista Gustavo y tenemos una posición frente en honor a lo al tiempo, que fue la ceguera de mucha gente.
Lautaro, porque conocemos el tema. El reclamo es de ustedes, o de alguno de ustedes, o de alguno del Frente Amplio, hacia el socialismo democrático por la ley Naim Retamal, porque hubo votos en contra del PC, del Frente Amplio, y como diciendo, ¿vieron? nosotros le dijimos, y miren lo que pasa ahora. Si el tema fuera ese, y a mí me preguntaran, de verdad yo hubiera hecho el punto observando, cuestionando el alcance que alguien puede interpretar esa ley y le da y lo deja, digamos, indemne al responsable, y no hubiera estado, digamos, en asignarle a otros las conductas que hayan tenido. Yo prefiero exponer la conducta propia como un planteamiento en positivo, y bueno, cada uno se ordena según como quiera y crea en las otras posiciones. Hubiera evitado, digamos, seguramente con esas adjudicaciones un debate innecesario. Para mí el debate necesario es si da lugar que con la protección de esta ley está absuelto el responsable de la ceguera, Gustavo Gatica. Entonces yo pienso que habrá que mejorar la ley para que eso no ocurra. Pero eso es lo que pasa son las consecuencias políticas de esto, como ya ustedes votaron y no asumir que como si fuera digamos fue algo de oficialista, o sea, al momento que hay un problema sacar en cara al otro sector. Eso fue lo que molestó al Partido Socialista. Y como usted dice, bueno, Lautaro, usted no lo habría hecho, pero el asunto es que se instaló este tema. Ahora, Lautaro, tengo entendido que usted espera que se haga una reunión para abordar si se han agotado los espacios de diálogo, ¿verdad? Han intentado... Yo creo que es una expectativa común, no quiero asignármela exclusivamente a mí, pero sí creo que es lo que va a ocurrir alguna vez, digamos, corresponde nada más. ¿De quién depende? No lo sé. No, depende de todos los que son 20, esto no hay unos más que otros. ¿Sí? Depende de que hay que poner madurar el tema, que tendrá que tener un despacho no tan complejo para sacar conclusiones, cualquiera de estas sean. Paulina, ¿hay posibilidad de una reunión para abordar el tema? Y como y hay espacio, digamos, y se han agotado los espacios de unidad, ¿esto ya está oleado y sacramentado o no? Mire, esto creo que es algo que estamos en diálogo político permanente. Lo que se hizo el día viernes fue el cumplimiento de un acuerdo de nuestra mesa, que era no asistir al cónclave ni tampoco al comité político. Y por lo tanto hicimos una reunión con los demás actores políticos. Después, las conclusiones de que esto era una nueva alianza, una nueva coalición, todas esas conclusiones no estuvieron presentes en la discusión. De hecho, planteamos temas bien de fondo, y yo creo que la unidad hay que construirla. Y es un esfuerzo que hemos hecho toda la vida desde el Partido Socialista, pero en particular en estos 4 años, donde fuimos artífices y promotores de la unidad. No solo de la unidad electoral, sino tratando de buscar puntos de acuerdo. Pero esos puntos de acuerdo tienen que ser sobre temas bien esenciales. Nosotros en el Comité Central de hace 3 semanas dijimos como conclusión que íbamos a promover una oposición amplia, democrática, fundada y sustentada en valores y principios comunes, y con un proyecto de país común. Por lo tanto, eso es lo que tiene que estar en construcción. Y evidentemente para eso hay que dialogar, hay que mejorar las relaciones, pero también hay que exigir respeto. Y creo que en ese contexto vamos a seguir conversando, pero entendiendo que aquí puede haber diferencias, pero no hay culpables. Aquí no hay culpables de haber apoyado al gobierno, porque en ese caso somos todos culpables, todos apoyamos al gobierno. Y en particular, la ley Naim Retamal fue una ley de gobierno, fue promovida por los ministros del gobierno, fueron solicitados los votos a todos los parlamentarios de gobierno, y hubo, por cierto, quienes se abstuvieron y quienes ese día no llegaron a votar. Entonces a mí me parece que quienes fuimos consistentes con la actitud y solicitud del gobierno no merecemos un maltrato.
Les pido disculpas a Agustín Romero y Luis Pardo porque estoy... No, estamos comiendo cabritas nosotros, no se preocupen. Ahora, las bancadas del partido... Estoy en régimen, pero muy entretenido. Ya, hay el Frente Amplio, algunos parlamentarios del Frente Amplio, el Partido Comunista le piden al Partido Socialista, al PPD, que mantenerse unido ante la posible exclusión de un acuerdo administrativo en la Cámara, porque se dice que, ¿no es cierto?, tanto el Partido Republicano, la UDI y RN, con PS, PPD y la DC, están evaluando un eventual diseño que marginaría al PC y al Frente Amplio. ¿Esto es así, Paulina? Mira, eso no solo no es así, no estuvo presente en la discusión del día viernes, pero además quiero señalar que hace 3 semanas atrás, acá nosotros fuimos notificados que se iba a negociar por parte del Partido Comunista, Frente Amplio y la Federación Regionalista Verde como apruebo dignidad. Por lo tanto, el acuerdo administrativo no tiene nada que ver con esto y al menos en el Senado se comunicó oficialmente en reunión de comité esa posición, de manera tal que no hemos sido nosotros los que hemos excluido, sino al contrario, aquí hubo una decisión política de estos 3 partidos de negociar en el Senado como tales. Ya, a ver, ¿dónde, para cuándo? No sé, antes de que se termine este gobierno y para el próximo comité político ampliado, ¿va a asistir o no el Partido Socialista, Paulina? Yo sé que todavía no lo han invitado, que se suspendió el anterior, que por otras razones, pero habrá el próximo va a haber sí o sí. No sé si va a haber y tampoco voy a tomar una definición aquí en un programa de radio. Estas son discusiones que se dan en la mesa del partido y a raíz de lo que dice la derecha que están comiendo cabritas, bueno, yo creo que nosotros también vamos a comer cabritas, que esa es la actitud, porque se dice qué oposición vamos a hacer. Bueno, si la actitud del gobierno, del futuro gobierno de la derecha va a ser comer cabritas, nosotros también vamos a comer cabritas viendo cómo se comporta la oposición del PDG, cómo se comporta la oposición de Kaiser. Yo creo que no es la actitud comer cabritas, sino tratar de, en total, todos, tratar de colaborar y construir. Luis Pardo. Pero perdón, Cecilia, Agustín disculpa, Romero, no, Cecilia, sí. es que yo dije que estaba comiendo cabrita, pero es que, Paulina, senadora, esto no es para que se enoje con nosotros, pero esto es un problema de ustedes, yo no soy quien para decirles cómo lo solucionen. Lo que sí quiero decirles es que yo veo mucha más posibilidad de que podamos conversar con el socialismo democrático que con la izquierda radical. Y creo que la actitud que tomó la izquierda radical no es la que es conveniente, la madura es la que dice usted, que es haber hecho una crítica a la ley, al fallo y haber parado todos en conjunto. Ahora, yo le quiero decir una cosa, que yo habría dicho que esto es una actitud infantil, bla, 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 pero no son todos igual. Hay una esperanza. Yo ayer me junté con el alcalde, por ejemplo, Tomás Bodanovich, con quien he tenido, pero profundas diferencias. Lo ha llevado varias veces a la Contraloría, tenemos profundas diferencias, pero él quiere preocuparse de su comuna. Y me invitó a una reunión a conversar con él precisamente los temas que le afligen a sus vecinos. Entonces, yo le quiero decir que hay una esperanza. Hay gente dentro del Frente Amplio que no piensa así, que está dispuesta a trabajar por el Chile que todos queremos. Entonces, yo cuando digo el tema de comer cabrita, básicamente porque yo no le puedo decir qué hacer a ustedes. Eso es un tema que tienen que resolverlo. Y efectivamente usted también va a comer cabritas cuando tengamos nuestros propios problemas. Pero sí quiero decirle que hay gente que tiene actitud positiva. Ya. Hay diputados con los cuales nosotros podemos trabajar y podemos sacar adelante leyes de seguridad. Y eso es una esperanza para todos los chilenos. ¿Y con quién no pueden trabajar? Yo creo que en el Partido Comunista del Frente Amplio está claro que no se puede. Pero también dentro del Frente Amplio hay gente hoy día que está muy, muy comprometida con los temas de sus vecinos porque también han entendido que hay que tender puentes para todas las ideas y nosotros en este caso, si bien es cierto, somos de derecha, muy conservadores y tenemos nuestras propias posiciones, nosotros ahora tenemos que gobernar un país y un país que es diverso y el presidente José Antonio Kast ha dado lecciones hoy día, como conformó su gabinete, en que es capaz de aceptar todo tipo de diversidad dentro de, naturalmente, de un margen razonable. Ok, Paulina, esto que dice el diputado Romero, que ve más posibilidades de diálogo con ustedes que con el PC y el Frente Amplio, es de alguna manera entonces cuando, hace una diferencia, entonces ustedes van a estar más cerca de la derecha que los otros. No, mira, eso, por favor, no lo plantee así. No, yo estoy planteándolo así. Sí, por eso. Si aquí se quiere parecer que aquí hay gente de izquierda y gente que vamos a estar con la derecha, yo no creo que es el sentido de esto. La verdad es que no creo que se pueda poner en duda la trayectoria ni la historia del Partido Socialista de Chile ni su compromiso con los cambios sociales y con los derechos de las personas. Y nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es trabajar responsablemente
estudiar las leyes y además que la política no se hace solo en el Congreso, la política se hace en los espacios locales y en eso coincido con Luis. Los alcaldes, los concejales son muy importantes, los gobernadores regionales, ojalá tengamos un consenso que no hemos logrado con la derecha, por ejemplo, de darle las funciones de seguridad a los gobernadores regionales, que tengan una división de seguridad para que puedan revisar las inversiones. A eso se opuso la derecha en la comisión que yo presido, que es la Comisión de Gobierno, y no le hemos podido dar importantes funciones en seguridad, y no se ha opuesto el Frente Amplio ni se ha opuesto el Partido Comunista. Se ha opuesto la UDI y Renovación Nacional. Paulina, para cerrar este tema, el diputado Juan Santana, de su partido, que es el jefe de la bancada socialista, decía ayer, el Partido Socialista no puede darle la espalda a sus aliados políticos para correr a abrazar a la derecha de Kast. Pregúntale a Santana qué quiso decir, porque la verdad yo no entiendo. ¿Cecilia? ¿De verdad no entiende o prefiere no entender? Es que leí la entrevista y tampoco lo entiendo, o sea, no sé a qué se refiere, pero claramente aquí el Partido Socialista tiene una conducta política histórica y creo yo que además que tengo más de 30 años militante también, por lo tanto vamos a ser consecuentes con lo que es nuestra historia, nuestra trayectoria y nuestro compromiso con la ciudadanía y con los necesidades que tiene la gente. Espéreme 2 segundos, Luis Pardo. Lautaro. Sí, muy breve con Lautaro. Quiero preguntarle a Lautaro, esto de que el Partido Socialista no puede darle la espalda a su aliado político para correr a abrazar a la derecha de Kast, que dijo Juan Santana, Paulina Bodano dice, no entiendo. ¿Qué dice Lautaro? A ver, la verdad es que lo que tengo que decir es lo que corresponde desde el punto de vista de un dirigente político que representa al partido y se relaciona con el Partido Socialista. No me toca ser el que interprete las afirmaciones que hacen dirigentes legítimos, parlamentarios por lo demás, de otros partidos, que no sea escuchar la voz de la directiva del Partido Socialista, que es con la que vamos a llevar adelante cualquier proceso, digamos, no va a ser un proceso de convergencia, unidad, de coordinación, de unidad, cualquiera sea la maduración que tiene la unidad, por el lado de la dirección de un partido, ni contra esa dirección en absoluto. Entonces yo me quedo con las formulaciones que están madurando desde el punto de vista de las directivas de los partidos. Ok, o sea, la expectativa es una reunión ya a nivel de partidos y intercambiar ideas y todo aquello. Luis Pardo, 10 segundos. Sí, muy breve. Lautaro dijo que el capitán Crespo le había disparado a la vista al señor Gatica. Y eso es justamente uno de los elementos que los peritajes del juicio dejaron meridianamente claro. El capitán Gatica ni cualquier carabinero que con un arma que se dispara en 45 grados el que me refiero al capitán Crespo, le puede apuntar a la vista al señor Crespo. Entonces vamos instalando falsedades. Aquí lo que hubo es el uso legítimo de la fuerza del Estado para proteger a la ciudadanía. Hemos discutido varias veces ya este tema. Sí, pero cuando se reitera algo que es falso y se reitera reiteradamente, se logra un efecto. Okay. Vamos a ir a comercial. No le disparó. No le disparó al señor Gatica, no. Ok, vamos a ir a comerciales. Bueno, a la vuelta seguimos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque de nuestro primer café de hoy con Luis Pardo, Lautaro Carmona, Agustín Romero, Paulina Bodanovich. Bueno, como decía Rodrigo recién contaba, ¿no es cierto?, lo de esta polémica que se armó con las declaraciones de la vocera respecto a cuánto tiempo antes el presidente electo habría llamado a la fiscal Steiner para ser parte de su gabinete, porque la vocera había dicho, ¿no es cierto?, desde hace un buen tiempo se había llamado, entonces se encendieron las alarmas, ¿cómo? ¿Cuando era candidato ella habló con ella o hace cuánto tiempo siendo que era fiscal? Después ayer el ministro del Interior, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, salió a aclarar y dijo que fue horas antes. Y la propia vocera también después aclaró, cambió desde hace un buen tiempo a pocos días antes. Bueno, según lo escuchamos, el ministro de Seguridad actual, Luis Cordero, esto es una polémica que no tiene mucho sentido, pero
A partir de eso, unas palabras sobre cómo va la marcha e instalación de este nuevo gabinete, y el presidente electo José Antonio Kast allá en su viaje, donde espera reunirse con Bukele. El propio Luis Cordero también dijo que el sistema que tiene Bukele para combatir el crimen organizado no se puede replicar en Chile. Bueno, en fin. A ver, Lautaro, no alcanzamos a conversar contigo porque el martes pasado todavía no se conocía el gabinete, sobre qué te parece lo que estás asistiendo y lo que estás viendo sobre los futuros ministros, ministras, etcétera. Fuera de lugar, porque no, esta es una potestad absoluta exclusiva del presidente de la República, en este caso el presidente electo. Por consiguiente, lo que yo diga tiene que ver con cosas que llaman la atención. Lo primero es esto último, que se ha transformado no solo por el origen de las tareas previas, sino si estaba en posesión del cargo cuando ya tenía conversaciones para integrarse a este futuro gabinete. Y creo que evidente se está construyendo una idea de que no fue así, y por eso, digamos, los tiempos valen. O sea, fue muy poquito antes, por tanto ya no estaba cumpliendo tareas, digamos, en otro poder. Lo segundo es que hay muchas indicaciones de gente que va a estar a cargo de ministerios que tiene compromiso tomado respecto a la gran industria, por ejemplo, respecto al tema de las grandes batallas que se han librado en Chile para definir responsabilidades en plano histórico de los derechos humanos bajo dictadura, pero va a haber que evaluar, digamos, las actuaciones de los ministros de acuerdo a las políticas de gobierno, en función de cuáles sean los contenidos concretos, digamos. Y entonces va a haber que estar autoexigiéndose, tener mucha precisión de mirada. Hasta aquí yo no tengo para mí es muy evidente que es el gabinete, obviamente, del presidente Kast, estoy diciendo desde el punto de vista de la identidad política que representa el presidente Kast, digamos. Hay un esfuerzo, al parecer, el marco de la derecha actual, digamos, porque ahí veo, entre otros, a Jimena Rincón jugando un papel. Entonces, para mí las políticas que se van a llevar adelante a partir del 11 de marzo son las que van a meritar las evaluaciones, las posiciones que tomen los partidos políticos, el Parlamento, y el efecto que esto tenga en la condición de vida de la inmensa mayoría de la gente. Paulina Bodanovich. Sí, que estábamos hablando un poquito sobre esta polémica que algunos dicen que es artificial, sobre la ex fiscal Steiner, futura ministra de Seguridad. Bueno, creo que es importante lo que se ha señalado en las últimas horas, o que quede claro que no, porque hay dos versiones en definitiva. Entonces, yo no sé si es una polémica artificial o no, pero también me parece que es muy complejo que finalmente, cuando hay personas que tienen un currículum y una trayectoria que cumple con el estándar que uno esperaría de un ministro tan importante como el ministro de Seguridad, finalmente quede esta duda acerca de las conversaciones y todo. Sería bueno que se clarifique aquello, y yo creo que la trayectoria de la futura ministra, yo la conocí como dirigente del Ministerio Público hace más de 10 años, es una persona que conoce el sistema y que puede ser sin duda un aporte a lo que significa conducir ese ministerio, que es muy relevante para la ciudadanía. Y la gira del presidente electo, y se va a reunir con Lula, también quiere, ¿no es cierto?, a ver si puede lograr esa reunión con Bukele, como estaba previsto y que se atrasó un poco. Y es la primera actividad, digamos, a nivel internacional importante en la cual va a participar José Antonio Kast. Sí, bueno, importante que se reúna con Lula. Este es un país con el que nosotros tenemos relaciones importantes, históricas, y donde también hay temas muy relevantes para nuestro país. En el tema de Bukele es bastante controversial por lo que significa digamos, las políticas que él ha ido implementando, que pueden ser muy eficientes, pero que evidentemente tienen una complejidad respecto de lo que significa la actuación del Estado y el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos.
Claro, José Antonio Kast, que va a participar en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que digamos, por eso digo que es la primera actividad como presidente electo así ya internacional, el desafío que eso significa. Luis Pardo. Bueno, yo creo, Cecilia, que el tema de la ministra de Seguridad está ya superado. No creo que haya habido nunca dos versiones. Hubo una declaración imprecisa de la vocera en el sentido que hacía mucho tiempo, pero sin precisar cuándo, y luego las precisiones del caso, y el que mejor lo ha expresado el ministro Cordero. De Bukele, yo lo único que puedo comentar, porque estudiamos cuando me tocó hacerlo desde el Instituto de Libertad, el sistema carcelario y todo lo que hay que hacer en materia carcelaria, pero también de seguridad. Efectivamente, el éxito de Bukele en el combate del crimen organizado no es replicable en Chile porque la situación era distinta. En El Salvador habían dos grandes bandas de pandilleros, ¿no es cierto?, que fueron infiltradas y desarticuladas desde adentro por la inteligencia que logró desarrollar el gobierno del presidente Bukele. Pero sí, y eso no es replicable porque acá tenemos otra realidad criminológica con otros desafíos más complejos todavía. Lo que sí es totalmente interesante de conocer son dos elementos. Uno, la construcción rápida de cárceles. Existen en el mercado, en varios países, cárceles prefabricadas de distintas características que pueden ser replicables en Chile, y una de ellas es la que utilizó Bukele. ¿Reunirse con Bukele para aquello, visitar la cárcel, para saber eso? Yo me imagino que la gira del presidente no tiene solo que ver con visitar las cárceles de Bukele, tiene que ver con conectarse con, hoy día El Salvador es un país importante dentro del conjunto de países centroamericanos. Chile tiene ahí una proyección importante, lo mismo que la tiene con Brasil históricamente, por lo tanto creo que es una gira que es más amplia que ir a visitar una cárcel. Pero estaba precisando que nadie pretende replicar en Chile la política criminal de Bukele, pero sí hay cosas interesantes del sistema carcelario que se pueden aprender. Una de ellas es el cero ocio, que los presos allá trabajan y generan ingresos para su familia, en fin, y todo eso es muy interesante de conocer. Bueno, el otro tema, le quería preguntar al diputado Agustín Romero, los proyectos de ley emblema de este gobierno que no alcanzan, ¿no es cierto?, a discutirse, ya está absolutamente decidido, se quedan en el camino la reforma del sistema de nombramiento, eutanasia, el FES, que es el cambio del CAE, ¿verdad? Y parece que alguna posibilidad van a tener la reforma política, aunque quedó para marzo, en apenas unos días, la sala cuna, que no se sabe qué va a pasar, el nuevo sistema de inteligencia. ¿Cómo analiza esto para este gobierno? Y si ustedes como gobierno tienen alguna aspiración de que algunos de estos proyectos, por ejemplo, vuelvan a ser presentados por el nuevo gobierno. Por ejemplo, el fin del CAE. Bueno, es evidente que ya no hay plazo que no se cumple, que por lo tanto ya no alcanzaron a hacer las cosas. Tuvieron 4 años para haber impulsado el tema del CAE y el FES, no lo hicieron en su oportunidad, lo bajaron para último minuto, no se alcanzó nomás. Y lo mismo con el resto de los proyectos que ya no se alcanzaron a ver. Hay algunos que por supuesto que tienen... compartimos ideas matrices, como por ejemplo el tema de la sala cuna, lo mismo que el tema de la condonación del CAE. Yo creo que ese proyecto podría haber avanzado si el gobierno no hubiera sido tan obtuso en haberlo mantenido unidos, hubiera podido separar por un lado la condonación, que era atacar la situación que tienen muchos estudiantes hoy día, pero cuando se metieron con el FES, ahí afectar la autonomía universitaria, y hoy día no solamente somos nosotros los que nos oponemos a ese sistema, sino que los propios rectores de las universidades. Entonces, ahí hay un tremendo problema. Pero yo creo que, claro, algunas de esas leyes van a seguir su camino, probablemente las vamos a mejorar, evidentemente hay que arreglar esas leyes para que salgan bien. Y ahí vamos a seguir que tramitar. Las otras van a propiciar esa no. Ni aborto, ni eutanasia, nada de esas cosas. No, eso claramente, ustedes ya saben cuál es la opinión de los republicanos, cuál es la opinión nuestra, y nuestro gobierno no creo que saque adelante ese tipo de leyes. Vamos a seguir insistiendo en los temas de seguridad, pero si eso es así, nomás. Claro, no los va a propiciar. ¿Para qué voy a darme vueltas y decir, miren lo que pasa? Es que no nomás, así que súper clarito. A ver, Paulina Bodanovich, esto de que se cae el FES, por ejemplo, una ley tan importante y emblemática para este gobierno, que era el fin del CAE, ¿qué le parece? Paulina, está muteada.
Está muteada. ¿Aló? Ahí sí, Paulina, ya. Que se haya caído el proyecto de ley del FES, que es el fin del CAE, o sea, ya decididamente no se va a lograr votar en estos días, o sea, chau nomás. Es un proyecto emblemático del gobierno, también el tema de la eutanasia, el sistema de nombramientos. ¿Qué siente al ver que esto se cayó nomás? Mira, la verdad es que el tema del financiamiento es lamentable porque es algo que es muy importante para los jóvenes en nuestro país, tener la posibilidad de estudiar. Muchos tienen la posibilidad por gratuidad, pero hay quienes no califican para eso y finalmente tampoco quedan imposibilitados de continuar estudios. Por lo tanto, yo creo que es lamentable y finalmente aquí el tema, por ejemplo, de la eutanasia, no se quiso votar por parte de la derecha. Entonces, mira, hay hartos temas que yo creo que finalmente impiden el sano debate democrático y llegar a buenas soluciones. Precisamente el Congreso está para eso, está para que discutamos y busquemos soluciones las mejores posibles para darle solución a la gente. El tema de la gratuidad, insisto, no es que sea emblemático para el gobierno, es necesario para los miles de estudiantes que hoy día quedan sin estudiarse, que no tienen gratuidad. Pero el tema del fin del CAE, ese era lo emblemático, ¿no? Y el gobierno había hecho bastantes concesiones, tengo entendido, con esto del FES, habían tratado de llegar a acuerdo, pero no se logra. Esa era la pregunta. Sí, es lamentable. Ya, lamentable. Es un punto político, algunos dicen, no, es que la derecha no le quería dar el punto político al gobierno de Boric. Bueno, esto ocurrió también con la reforma previsional, que ayer justamente se cumplió un año que la aprobamos en el Senado, y costó muchísimo, no solo durante el gobierno, fueron 12 años para que se lograra un acuerdo. Ya. Lautaro. Primero, es lamentable. Lo óptimo era que el proyecto vinculado al financiamiento de la educación se hubiera aprobado y tuviéramos una nueva legislación que supere, digamos, el tema del CAE y por consiguiente tenga esta forma de financiamiento que plantea el FES. Yo creo que una de las rémoras que va a quedar y puede haber sido, digamos, una propuesta muy positiva en beneficio de quienes son los que reciben, digamos, una ley en forma vinculante en términos directos, que son los que son estudiantes, y los estudiantes están vinculados, digamos, a una formación profesional, tienen que ver con indicadores de calidad. Claro, Lautaro, ¿sí? Pero ¿por qué cree que pasó esto? ¿La derecha no le quiso dar el punto político realmente, o el Ejecutivo no se manejó bien? ¿Cómo lo ve? No, yo creo que en esa área chica ya tendremos espacios con dominio concreto del procedimiento, tener una opinión. De lo contrario, inoficioso, digamos, adelantarse, pero es evidente que sin los votos que la derecha comprometiera, este proyecto, digamos, tenía una posibilidad de no realización plena. Digamos. Lo lamento mucho, porque es una rémora que queda como indicador de potenciamiento del sistema educacional, y eso está vinculado a un tema que se habla tanto, incluyendo entre nosotros, que es qué pasa con la juventud, cómo dar batalla respecto a ciertos flagelos. Una de las cosas son los estímulos formativos. El otro tema que está viendo horas clave es el proyecto de Sala Cuna. Está ahí el gobierno tratando de llegar a acuerdos, negociando con la oposición, están las nuevas indicaciones. ¿Qué futuro le ve, Paulina, a ese proyecto de la Sala Cuna? Paulina, está bueno, también es un proyecto que finalmente queda digamos pendiente, porque no hay espacio legislativo ni político, yo creo, porque finalmente hay quienes no están de acuerdo con este proyecto de Sala Cuna Universal, que es tan importante y necesario para los niños de Chile y para sus madres. Pero Paulina, ¿lo da así ya por muerto esto? ¿No se va a lograr aprobar? No, yo, por lo que he leído en el diario, entiendo que no hay espacio para poder aprobarlo, al menos ahora antes del feriado, y bueno, ojalá logremos consensos para poder aprobarlo dentro de esta legislatura y no dejarlos pendientes.
Agustín Romero, Sala Cuna. Yo vuelvo a insistir, yo creo que nosotros compartimos el diagnóstico que es necesario, y yo creo que es un proyecto que si no se alcanza a tramitar acá, probablemente se va a perfeccionar y se va a arreglar en el próximo gobierno para sacarlo. De todas maneras, yo creo que es una deuda pendiente, yo creo que es importante hacerlo, pero hacerlo bien. Así que nosotros ahí en eso vamos a al menos si yo puedo, desde mi modesto rol como diputado, voy a impulsar a que esto avance. Luis Pardo, para cerrar ya, que va a asumir como diputado el 11 de marzo, ¿verdad? Tanto el tema de la eutanasia, por ejemplo, que Agustín Romero dice no, por ningún motivo. Luis Pardo, como Renovación Nacional, tengo entendido que hay voces que sí están de acuerdo con esto. ¿Cuál es, cómo votaría Luis Pardo? ¿Cree que lo van a impulsar o se queda muerto para siempre? Y que lo de la Sala Cuna. Y con esto cerramos. Bueno, lo primero, creo que en el tema de la eutanasia hay desgraciadamente muy poca y mala información en el debate. Mucha gente considera que eutanasia es lo que todos entendemos como por el buen morir, como el dar los cuidados paliativos, y cuando hablamos de eutanasia estamos hablando de una muerte inducida por un tercero. Yo en lo personal con eso no estoy de acuerdo, pero más allá de eso creo que hoy día las prioridades son las prioridades que ha establecido la propia ciudadanía, como son por ejemplo los temas de seguridad, como es los grandes problemas económicos, la salud, en fin. O sea, antes de la eutanasia solucionemos las listas de espera, solucionemos todo ese tremendo drama que tenemos y que es tremendamente doloroso para la ciudadanía. Yo espero que el proyecto de Sala Cuna Universal con el próximo gobierno vea la luz, pero corrigiendo aquellos temas que requieren de corrección y que tienen que ver justamente con su financiamiento. Este proyecto, recordemos que se inició en el gobierno del presidente Piñera, lo pararon para no darle un punto al presidente Piñera, esa es la verdad, y después este gobierno lo resucita con otras características, pero en definitiva lo que tenemos que buscar es que exista un sistema de Sala Cuna que permita no solo incentivar la movilidad y el trabajo de las mujeres, sino que también atender a la formación de las habilidades cognitivas, afectivas y emocionales, que son las más importantes para el futuro de los niños, mucho más que la etapa universitaria. Por lo tanto, yo espero que ese proyecto vea la luz. Bueno, vamos a ver todos estos proyectos parece que quedan en la próxima administración. Veremos qué sucede, aunque desde el Ministerio de la Mujer han dicho que no pierden la esperanza con el tema de la Sala Cuna, que se logre aprobar antes de que termine este gobierno. Gracias a Paulina Bodanovich, Agustín Romero, Lautaro Carmona, Luis Pardo. Muchas gracias por haber compartido esta temporada. Nos volvemos a encontrar ya en marzo. Que estén muy bien. Muy bien. Buenas vacaciones. Chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.